Y pues bueno, el día de hoy estoy empezando a leer un libro que se los quiero recomendar. O sea, la verdad en el capítulo 1 y no puedo como, de esas veces que estás leyendo y no puedes seguir leyendo porque es como te vuela el cerebro un montón de cosas. Es de un señor que tiene un podcast que me gusta mucho, que se llama Marty Salomon, y tiene un podcast que se llama Bima, y está muy padre este libro, y el libro se llama Hacer mejores preguntas de la Biblia. Y justo era como, por eso les digo que empezamos fuerte mayo, ¿no? Creo que mi manera de conectarme con Dios en esta temporada de mi vida ha sido mucho de ver a Dios como un maestro, porque obviamente yo soy maestra. Entonces, ver a Dios como un maestro ha sido para mí muy padre, y poder conectar con quién es Él a través de esta manera, ¿no? Y una de las cosas que nos preguntábamos las maestras y yo era, a veces tenemos alumnos que son complejos, que es complejo enseñarles un tema que para ellos es complejo entender. O sea, y podría decir así como de, pero ¿cómo no? Porque cuando pensamos en matemáticas, decimos, muchos de los que estamos aquí decimos, pues sí, obviamente es súper difícil. Pero yo doy historia, yo doy, por alguna razón que nunca vamos a entender, ecología. Y entonces, hay veces que expongo un tema y que yo digo, ¿cómo no se entiende? Hay veces que pongo actividades que yo digo, pues obvio, ¿no? Y estaba platicando con una maestra y entonces me decía, es que no sé qué es lo que no entienden. Y creo que uno de los errores que cometemos a veces como maestras es hacer las preguntas equivocadas, porque pensamos que como alumno tienes que aprender a hacer las preguntas correctas, pero creo que como maestra tienes que aprender todavía más a hacer las preguntas correctas, porque si no lo haces es muy complicado y tu trabajo se extiende mucho. Entonces hubo una temporada de mi vida en el que yo dije, yo estoy preguntando mal porque yo no les estoy preguntando, ellos no me están contestando lo que yo quiero saber, porque mi cerebro es millennial y el de ellos es lo que sea, la generación que sea, o sea, por Gen Z, Alfa, no sé, dependiendo de los niños, ¿no? Y entonces un día dije, estaba con un alumno que no entendía mi actividad y entonces dije, ¿qué no le dije, ¿qué no entendiste? ¿Y cuál piensan que fue la respuesta? Nada. Y yo, no. O sea, no. Nos quitamos el cerebro. O sea, no hay conexión aquí entre oído y cerebro. O sea, no puede ser que no hayas entendido nada. Si yo ahorita les explico a todos cómo encender y cómo hacer funcionar las letras de la pantalla, estoy segura que no lo van a hacer bien al principio, pero cuando yo les pregunto qué entendiste, muy probablemente van a decir nada, porque en general dijeron, como no di el resultado correcto en general, entonces yo no entendí nada, evidentemente. Entonces esa temporada de mi vida dije, no, yo estoy haciendo la pregunta equivocada. Y entonces ahora, ese niño me acerqué y le dije, no, ok, no entendiste nada. Y yo, ¿pero qué es nada? Nada. ¿No? Y le dije, bueno, ok, ¿qué sí entendiste? Y entonces la pregunta cambió, entonces la respuesta tuvo que cambiar. Y entonces se sentó y me dijo, nada, no, piensa lo que te estoy preguntando. ¿Hay algo de todo lo que yo dije que sí entendiste? ¿Que sí entendiste? Y me dijo, pues que teníamos que hacer, les voy a inventar algo, no me acuerdo cuál era el ejercicio, una presentación. Y yo, no, creo que estaba enseñando gramática en ese momento. Y me dijo, que tenemos que hacer una frase en present simple. Perfecto. Paso 1, ¿entendiste? Excelente. Sí, eso es lo que tienes que hacer, ese es el resultado. ¿Cómo vas a hacer eso? Y entonces después de eso le empecé a hacer preguntas, porque ¿qué creen? Que sí había entendido todo. Todo lo que yo había dicho lo había entendido. Solo había una cosa que no había entendido. Y me dijo, pero este verbo, ¿cómo no sé qué?
Y yo, ¿tienes tu lista de verbos? Porque soy maestra, obviamente. Su lista de verbos, ¿qué le di? De 800 verbos. Me dijo, sí, busca ese verbo. Y entonces, paso a paso, porque hice la pregunta correcta, entonces pudimos llegar al resultado. Y cuando terminamos, le dije, ¿verdad que sí entendiste? Sí, sí entendí. Y creo que muchas veces en la Biblia y en nuestra vida cotidiana y en nuestro caminar con Dios, Dios nos da una indicación y entonces en nuestra mente, como no llegamos al resultado que nosotros pensamos que teníamos que llegar, pensamos que no entendimos nada o que no estamos haciendo nada. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo. O sea, no todos somos Cristian Castro como para decir, no hago nada. Es Jesús, mi modelo a seguir, y Cristian Castro. ¿Qué estás haciendo? Nada. Y él y la persona, no, pero cuando alguien llega a tu casa, ¿qué haces? Nada. No, y nos es complicado entender ese concepto, ¿no? Porque ¿qué es una persona que no hace nada? Pues está sentado así como viendo al techo, no sé qué es no hacer nada en realidad. Y muchas veces cuando estamos viviendo en nuestra vida cristiana pensamos que no estamos haciendo nada, que no estamos entendiendo nada, que Dios no nos está diciendo nada, que mi vida no está llegando a ningún lugar, que mis condiciones específicas no nos están llevando a ningún lugar correcto. Entonces mi conclusión de mi vida espiritual es que no estoy haciendo absolutamente nada y no tengo nada a dónde llegar. Entonces todo se vuelve muy abrumador, porque entonces mi vida parecería que se resume a la palabra nada. Pero en realidad cuando nosotros estamos en nuestra vida cristiana, nos convertimos en el momento que tú y yo llegamos y le dijimos, Dios, quiero ser parte de esto, quiero ser parte de ti, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Entonces Dios te hace un colaborador y entonces te dice, tú y yo vamos a trabajar en esto juntos. Pero muchas veces cuando trabajamos en equipo no entendemos que no todo lo puedes hacer tú, ni es todo tu trabajo hacerlo tú, y hay algo que tiene que hacer la otra persona y hay una responsabilidad que te toca hacer a ti. ¿Sí o no? Hay algo que yo tengo que hacer. No todo lo puedo dejar en las manos de Dios y tampoco puede Dios hacer absolutamente todo, porque así no funciona ser un colaborador. Un colaborador es que colaboramos. O sea, los dos estamos haciendo lo que nos toca hacer. ¿A cuántos no odiábamos? Bueno, es que depende. Trabajar en equipo era algo que nos costaba mucho trabajo. Uno de los problemas más grandes de mi trabajo como maestra es lograr que mis alumnos puedan trabajar en equipo. ¡Ay, lo odio! En una escuela en la que yo estaba, teníamos que hacer yo tenía que hacer dos proyectos súper grandes, y en los dos proyectos súper grandes tenían todos que trabajar en equipo. No tienen idea cómo yo detestaba el concepto de que trabajaran en equipo. Era un quejadero. Ay, es que yo moví el vaso y él no lo movió, es que yo hice esto y él no lo hizo, y es que no sé qué. Todos se quejaban, todo. Y yo, ¿qué te toca hacer a ti? No sé, pues por eso. Entonces, si nos sentamos en el momento, en nuestro momento con Dios, y le decimos, Dios, tú y yo somos colaboradores de mi vida. No todo va a depender de mí y no todo va a depender de ti. Yo voy a trabajar para laborar contigo. Si tú me dices que esta es la meta del día de hoy, tengo que conocer tu corazón de esta área de mi vida, ok, entonces yo me siento y yo hago mi trabajo y yo me pongo a buscar en la Biblia y a leer y a decir, ok, esto es lo que Dios me dijo. Pero hay veces que queremos que Dios haga cosas y nosotros no hacer nada. Y no hacer las preguntas que nos toca hacer. Queremos que Dios nos responda y ni siquiera hemos preguntado nada. No, es que Dios me lee la mente. Es que Él es grande y Él sabe los pensamientos de mi corazón. Que no dijo eso de los fariseos, que no sepan los pensamientos de... Sí, pero hay veces, Jesús sanó a ciegos y en los dos momentos que sanó
agarró lodo, escupió y lo sanó. Y en el segundo agarró, el otro estaba gritando y le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Porque Jesús es un experto en hacer preguntas correctas. Y entonces cuando hizo la pregunta, entonces el otro se convirtió en un colaborador, no en una persona solamente que fue sanada por Jesús, colaboró en su milagro. Colaboró en qué quieres que te haga. Y entonces el ciego le dijo: quiero ver. Y ninguna de las dos cosas está mal. Hay momentos en nuestra vida donde Dios va a hacer milagros. Y hay momentos en nuestra vida donde Dios quiere que participes en tu milagro. Participa. Participa conmigo. Muévete, mi niño. Muévete. Hay momentos en la vida de mis alumnos que, termina su tiempo y su tiempo se acabó. Y se la pasaron platicando 15 minutos de los 20 que les di y quieren hacer todo mi trabajo de 15 minutos en 5. Y me dicen: ay, es que no nos diste suficiente tiempo. No. Tú no hiciste lo que tenías que hacer en el tiempo que te tocaba hacerlo. Y hay veces en mi vida con Dios que así es. Que Dios te da un tiempo y te dice: ven y colabora conmigo, ven y haz las preguntas correctas, pero nos la pasamos viendo el foco que no estaba encendido de la serie de la iglesia, en lugar de estar adorando y preguntándole a Dios las preguntas correctas. Tenemos un libro de Job que está hecho básicamente de preguntas. ¿Lo habían pensado eso? Pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. Porque pensamos, hay veces que en nuestra vida espiritual asumimos que Dios hace dos cosas: o adivina lo que yo quiero saber, o que Dios no está respondiendo lo que yo quiero. No, es que yo no sé nada porque Dios no me dijo nada. Pero tenemos a Job que preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y tenemos miedo de hacer preguntas porque pensamos que nuestras dudas le dan miedo a Dios. Pero cuando nos damos cuenta de que Jesús le encantaba hacer preguntas, si tú ves en la Biblia, Jesús se la pasaba preguntando. Jesús fue el primer terapeuta exitoso en la historia. Porque se supone que como terapeuta tú no tienes que decirle qué hacer a la gente. Le tienes que preguntar para que ellos lleguen a la conclusión. Y Jesús, veías un Pedro que estaba con el corazón roto y que estaba sin saber qué hacer. Y lo primero que hizo Jesús no fue decirle: sí, pues metiste la pata. Sí, duro, fuerte, hasta el fondo. Parecía que traías el clutch trabado. No, le dijo: Pedro, ¿me amas? Porque Jesús era un experto en hacer preguntas correctas. Y pensamos, entonces, si nosotros vamos a ser colaboradores con Jesús y mi visión es ser igual que Jesús, entonces tenemos que aprender a hacer las preguntas que son necesarias para el lugar, para el espacio. Y mi vida entonces tiene otro rumbo. Porque entonces yo no vivo mi vida preguntándome por qué Dios no me responde, sino vivo mi vida diciendo: ¿estoy preguntando la cosa correcta? Es aquí donde yo tengo que estar. No, hay que ser más específicos. Usar ChatGPT va a ser la mejor herramienta de tu vida para poder entender que las preguntas y las descripciones correctas son impresionantemente útiles. ¿Alguien aquí ha usado ChatGPT correctamente? Depende. Porque si tú le haces todas las preguntas correctas a ChatGPT, te va a decir todo lo que tú necesitas saber. Pero si tú no le especificas una cosa, todo lo que tú le preguntaste no sirvió de nada, porque te va a hacer lo que quiere. Exacto. Son las preguntas correctas. Y
Y venir a la iglesia es un entrenamiento de mi vida para decir, ok, si esto es lo que yo quiero saber, Señor, ayúdame cómo hacer las preguntas correctas para que yo pueda entender lo que tú me quieres decir. No porque no hablas, sino porque yo no estoy entendiendo. ¿Qué sí entendiste de tu propósito con Dios? Que sí entendiste cuál es el propósito de venir a la iglesia, que sí entendimos de nuestra relación con Dios, que sí entendimos de ser hijos, que sí entendimos de ser colaboradores con Dios, que sí entendimos de cómo Dios hace milagros, que sí entendimos de qué es la alabanza, que sí entendimos de qué es mi adoración, que sí entendimos de qué es dar mis diezmos, que sí entendimos. Porque en esas preguntas y hacernos la pregunta que parecería al revés, nos va a ayudar a entender que mi vida no es un vacío de la voz de Dios. Dios te habla todo el tiempo. Pero es mi trabajo aprender a escuchar a Dios. Y entonces los milagros suceden. Cierra ahí tus ojos. Y no es necesario que hagamos una oración.